precioso es estar en la casa de Dios, amén. Y hemos alabado, bendecido el nombre de Jesús. Y ahora vamos a escuchar su palabra. Le voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, en el Salmo 90. Y vamos a leer allí un versículo de ese Salmo, que va a ser el Salmo, el versículo número 12. Amén. Salmos 90, 12. ¿Me encontraron? Bueno, leemos entonces la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Así decía el salmista, hacía una oración a Dios y decía: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Esto mismo le podemos decir nosotros, debemos decirle nosotros al Señor hoy, ¿no? Tantos y tantos años después que fue escrita esta palabra. Señor, enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a vivir cada día con sentido, con propósito, de tal manera que podamos ser sabios con cada uno de los pasos que damos, con tu ayuda, por supuesto, pues la sabiduría viene de Dios. Amén, sabemos que viene de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es vivir una vida de reverencia y de obediencia a Dios, para que Él entonces nos llene de la sabiduría que viene del cielo. Amén. Y este año 2025, que apenas ha empezado a andar, porque estamos en el día número 18, a 17 soy, ¿verdad? Casi. 18, bueno, el número 18 del año 2025, pero todavía nos quedan 350 y pico de días para vivir. Recién comenzamos. El 2025 ha comenzado, hermanos. Es un año, como todos los comienzos, de nuevas oportunidades. ¿Qué les parece a ustedes? Son 365 oportunidades que tenemos en el año para decirle al Señor: enséñame a contar mis días para que traigamos al corazón sabiduría, para que en mi corazón esté tu sabiduría. Son 365 nuevas oportunidades, son 365 nuevos desafíos también, porque sin lugar a dudas cada uno de nosotros se va a tener que enfrentar a distintas circunstancias que pueden ser desafíos para nuestras vidas. Y todo comienzo también es una buena oportunidad para reflexionar, para pensar en quietud, para pensar en profundidad, ¿no?, acerca de cuáles van a ser nuestras prioridades, por ejemplo, este año. ¿A qué le vamos a dar el primer lugar en nuestra vida? ¿Cómo vamos a seguir en ese segundo lugar o tercer lugar en cuanto a las prioridades? Bueno, es un buen momento para reflexionar acerca de esto. Es un buen momento para renovar nuestra fe también. ¿Qué les parece a ustedes? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es cierto que a lo largo de la vida cristiana, en algunas circunstancias, nuestra fe empieza a menguar. Por eso que Dios nos dice, nos enseña que le pidamos a Él fe, porque Él es el dador de la fe. Entonces, es una nueva oportunidad para renovar nuestra fe. Y es una nueva oportunidad, 365 oportunidades este año, para alinear nuestro corazón con el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Para su iglesia, por supuesto, y luego en forma particular para tu vida y para mi vida. 365 oportunidades para alinear nuestro corazón al propósito de Dios. Amén. Por eso, hermanos, los animo a que apuntemos en este año a adquirir y alcanzar más sabiduría de Dios. Amén. Que podamos en este año vivir con esperanza, porque si algo tenemos los cristianos es esperanza. Amén. El mundo dice: la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Nosotros vivimos esperanzados, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos por qué y para qué estamos en este mundo, y sabemos que tenemos un más allá, una eternidad que nos aguarda, que nos espera. Amén. Vivimos con esperanza, pero apuntemos este año a que esa esperanza, ¿verdad?, el ancla de nuestra fe, nos sostenga en todas circunstancias. Amén. Y apuntemos a vivir bajo la dirección de Dios. Amén. 18 días. En estos 18 días, en cada paso que dimos, ¿vivimos bajo la dirección de Dios? ¿O capaz que hicimos como quisimos o pensamos como quisimos? Bueno, tenemos 300 y pico de días para seguir buscando y anhelando la dirección de Dios en nuestras vidas. Amén. La vida es un regalo de Dios. Amén.
Por el pecado sabemos que lamentablemente ese plan que Dios tenía para nosotros tan maravilloso, bueno, quedó trunco de alguna manera, pero la vida sigue siendo un regalo de Dios. Y cuando estamos en el Señor, cuando estamos en Cristo, no olvidemos, como dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 22 y 23, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Es decir, la misericordia, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios es para con nosotros, dice la palabra del Señor, cada mañana. Amén. Por eso 365 oportunidades de levantarnos cada día y a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, ¿verdad? Si es que es mala, podamos decirle al Señor, Señor, yo sé que hoy, al abrir mis ojos en esta mañana, tú estás renovando tu misericordia, tu bondad y tu fidelidad sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Por eso me levanto en victoria y ando en este mundo conforme a tu voluntad. Amén. Conforme a tu voluntad y, hermanos, agradeciendo al Señor por todo. Amén. No olvidemos en este 2025 agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, hace y hará. Dad gracias en todo, dice 1 Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Que podamos tener un corazón agradecido en este año y que podamos vivir, como decíamos hace un instante, bajo la guía de Dios, sabiendo que hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Vivamos este 2025 intencionalmente. ¿Qué es vivir intencionalmente? Bueno, es justamente dar pasos con intención. No vivir porque sí, fluir y bueno, que fluya. ¿Vieron que se usa eso ahora? Que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya. Bueno, pero en nuestras vidas, ¿verdad? Que fluya el Espíritu del Señor, por supuesto, que fluya. Pero esto se ha utilizado en contextos donde, bueno, más bien decimos, que sea lo que sea, digo, no voy a intencionalmente actuar de esta forma, de esta otra, sino que pase lo que pase, ¿no? Nosotros tenemos que vivir intencionalmente, es decir, pensar que a cada paso que nosotros damos, estamos primero intentando agradar a Dios, ¿o no? Amén. Y segundo, estamos tratando de bendecir a los que nos rodean. Pues si nosotros somos obedientes a Dios, si nosotros estamos alineados a Dios, vamos a poder bendecir a los demás. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser serios en esto, a los jóvenes que están hoy aquí, a todos en realidad, ¿no? Ya la palabra de Dios en Efesios nos advierte y nos dice en Efesios 5:15, mirad pues con cuidado, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. La Biblia nos anima, acá nos exhorta, nos dice, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Amén. Y qué mayor bendición y muestra de sabiduría, ¿no?, de Dios en nuestras vidas, que en este año, cada día que pase, intentemos buscar más el reino de Dios. Amén. Ahí está la clave, en la búsqueda profunda y sostenida del reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que va a pasar vendrán por añadidura. Gloria a Jesús. Si nosotros buscamos la guía de Dios, si nosotros buscamos al tomar decisiones la guía de Dios, entonces todo lo demás, dice la palabra, viene añadido. ¿Eh? Viene añadido. Es como aquel que va a edificar una casa, un edificio, lo que sea, ¿verdad? Que tiene que primero buscar al arquitecto, ¿no? Y decirle, bueno, quiero construir esta casa. La quiero construir de 2 pisos, de 3, no sé, con 4 ventanas, 3 puertas. Yo no sé, ¿quién sabe? El arquitecto. Entonces lo busco a él primero. ¿Eh? El Señor es el arquitecto de nuestras vidas. Busquémoslo a él primero, para luego entonces recibir toda la añadidura. Amén. Ahora, busquemos a Dios con fe. No podemos empezar este año sin fe en Dios. Amén. Y sin propósito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que creerle a Él. Y tenemos que creerle en toda circunstancia. Aún en las circunstancias que vienen a nuestras vidas, donde nos sentimos atemorizados, donde nos sentimos amenazados, donde nos sentimos inseguros. ¿Amén? ¿Cuántos pasaron en el 2024 alguna situación de ese estilo? ¿Amén?
Y en el 2025 seguramente también van a pasar alguna situación de ese estilo. Todos vamos a pasar alguna situación de ese estilo, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, recordemos lo que el Señor decía allí en el profeta Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa. Amén. El Señor así nos habla. No temas. Yo te voy a sostener, yo te voy a ayudar. No desmayes, porque yo te voy a fortalecer y te voy a sostener. Amén. Te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Por lo tanto, tenemos que creer en Dios. Si esto que leemos nos gusta, nos decimos que es bueno, que es Dios, bueno, tenemos que creerlo. Amén. Y confiar en esta palabra poderosa para poder vivir en paz y en victoria. Amén. Saben que la fe, cuando viene a nuestra vida y empieza a crecer, también nos empieza a mover. Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Entonces, la consecuencia, ¿verdad?, de vivir en fe, de creer profundamente en la palabra del Señor, es que vamos a hacer conforme a lo que Él nos enseña. Nos va a llevar a la acción. La fe sin obras es muerta. Por lo tanto, vamos a dar pasos firmes en este año, en fe, creyendo, ¿verdad?, en su palabra. Amén. ¿Cuántos quieren confiar más en Dios, conocer más sus planes, alinearse a Él para vivir en su voluntad, aún en los tiempos de crisis? ¿Cuántos quieren eso? Amén. Vamos a hablar del Señor ahora, vamos a decir, Señor, nos comprometemos a esto, amén, como iglesia cada uno, ¿les parece? Señor, en esta hora confiamos en ti, pero queremos confiar más. Aumentanos la fe, Señor. En los momentos de crisis, Dios, cuando viene el temor, la dificultad, la angustia, Señor, que tú seas, como dice tu palabra, nuestro ayudador, nuestro sostén. Levántanos, Señor, con la diestra de tu justicia, Padre Santo. Que podamos ser sensibles a tu voz y alinear nuestro corazón a tus planes, a tu propósito para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Saben que hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado Gedeón? ¿Amén? Que fue un hombre que tuvo que creer en el Señor con todo su corazón, entender que Dios tenía un propósito para su vida, ¿verdad? Y en medio de una gran crisis en la que estaba Gedeón, cuando él creyó a Dios y cuando él obró y fue a la acción, conforme a la palabra que Dios le había dado, tuvo la victoria. Y estaba en medio de una crisis. Si usted lee la historia de Gedeón en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, a partir del versículo 6 aproximadamente, ¿verdad?, usted va a ver allí la historia de Gedeón. Gedeón nos enseña a confiar en el Señor. Amén. Nos enseña a obedecerlo en tiempos de crisis. Ustedes saben que la situación de Israel en la época en la que Gedeón estaba vivo era una situación muy compleja. ¿Amén? Los israelitas, lamentablemente, habían estado durante 7 años siendo invadidos por los madianitas, que era un pueblo nómade que se caracterizaba por arrasar con las cosechas, con el ganado, con las riquezas de otro pueblo. Y como, ¿se acuerdan los hermanos cuando estudiamos los jueces en el seminario, verdad? Había un ciclo en el que habían caído los israelitas, en el que pecaban, y uno de los pecados predilectos de los israelitas era la idolatría, luego caían en opresión, y luego Dios, en su inmensa misericordia y bondad, cuando volvían a Él, cuando clamaban a Él nuevamente, los liberaban. Y ahora estamos en esta situación de opresión por la idolatría del pueblo, por el pecado, caen en esta opresión. Durante 7 años los madianitas los invadían, destruían todo lo que encontraban a su paso. El pueblo, ¿saben cómo estaba? Empobrecido. Estaba empobrecido, estaba sin esperanza, estaba atemorizado, tratando de sobrevivir. Se escondían en cuevas, sufrían muchísimo. Y fue a través de este sufrimiento que volvieron a clamar a Dios. Amén. Que podamos ser sabios nosotros y aprender de esta historia en lo que respecta al obrar del pueblo de Israel, por ejemplo.
Evitemos el pecado, evitemos la condenación para nuestras vidas, porque el Señor siempre es bueno y nos va a recibir. Y si volvemos a Él nos va a libertar. Pero vamos a tener que pasar un proceso que para qué, ¿no? Pero el pueblo clama al Señor y el Señor viene a ellos nuevamente. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace levantando a Gedeón como el líder que podía liberarlos. Amén. Como aquel líder que los iba a llevar a que volvieran a mirar al Señor y a clamar a Él. Ahora, cuando Dios encuentra a Gedeón, lo encuentra básicamente en la misma situación que el resto de Israel. Gedeón, en el momento que Dios le habla, estaba lleno de incertidumbre, estaba solo, estaba escondido, tal vez en un lagar de todos los sentidos, ¿no? Protegiendo lo poco que le quedaba, con dudas, tal vez sentía miedo, ¿verdad? Y Dios le habla y le dice que tiene un propósito con él, y a través de él para todo el pueblo. Gedeón no le cree al principio. ¿Se acuerdan que le pide señales? ¿Se acuerdan el vellón, el rocío, el pasto sí mojado, el vellón? No le pide señales porque era un hombre que no estaba con su fe en la rayita más alta, ¿verdad? Pero Dios, aún así, en esa circunstancia, vino a él y le habló que tenía un propósito con él y que lo estaba eligiendo. En medio de la crisis, lo estaba eligiendo. Y le mostró que no lo había abandonado. Porque, hermanos, Dios no nos abandona nunca. ¿Amén? Dios no nos abandona. Aún en los momentos más terribles, que aunque hayan sido propiciados por nosotros mismos, Dios no nos abandona. Abandonó a Israel por un tiempo, pero llamó a Gedeón en medio de la opresión. Y a pesar de las dudas y los temores de Gedeón, Dios hizo lo imposible posible. Amén. Él lo hizo a través de la vida de Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con Gedeón. Y Gedeón le creyó a Dios. Amén. Por eso podemos aprender, ¿no?, de la vida de este hombre en este nuevo año que nos toca vivir. Si pasamos por alguna crisis, que es necesario creerle a Dios en medio de la crisis. Creer que Él no nos abandona, que está con nosotros, y que va a obrar a través de nuestras vidas. Amén, con poder. Porque es allí donde aprendemos que no podemos depender de nuestras fuerzas y que Dios tampoco depende de nuestras fuerzas. Dios no depende de nuestras fuerzas. Dios no nos llama porque está viendo tus fuerzas o tus habilidades o mis habilidades o mis fuerzas. No es así. Dios usa nuestra debilidad como enseña la palabra. Qué maravilloso, amoroso que es Dios, que usa nuestra debilidad para mostrar su poder. Amén. Gloria a Jesús. Él, a través de nuestra debilidad, muestra su poder. Por lo tanto, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dificultades no son impedimentos para que Dios obre, son una oportunidad para confiar más en Él. Tal vez estás pasando por alguna crisis a 18 días de empezar el 2025. O viene del 2024. Pero cuando venga el día malo, acuérdate de esto, hermano. Como Gedeón, Dios se va a servir de tu debilidad para mostrar su gran poder. Amén. Si tú confías en Él. Tal vez haya desafíos que enfrentar de muchas índoles, ¿verdad? Tal vez haya situaciones en las que pensemos que vamos a ser afectados. Pero al igual que con Gedeón, podemos confiar en Dios porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. De las crisis aprendemos también a tomar un tiempo para pensar, para reflexionar. ¿No les ha pasado? Cuando viene una dificultad, una crisis, Dios nos da, a pesar de que no tengamos la oportunidad de reflexionar sobre lo que está sucediendo y reconocer la poderosa mano de Dios sobre nuestras vidas. Amén. A pesar de todo. Y es una oportunidad en esa reflexión de cambiar, de hacer un cambio. ¿Y cuál fue el cambio del pueblo de Israel? Que clamó al Señor. Dice el versículo 6 de Jueces que el pueblo clamó al Señor. En medio de las crisis, a veces, en vez de clamar al Señor, ¿qué hacemos? Nos quedamos allí
apenados, nos quedamos así preocupados, y es normal, pero los hijos de Dios sabemos cuál es la enseñanza de la palabra. Aprendamos del pueblo de Israel, aprendamos de Dios, dice la palabra de Dios, que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas que hicieron, dice la palabra, clamaron al Señor por ayuda. Gloria a Jesús. Y el Señor obra. Usted después lea toda la historia. Allí viene la ayuda de Dios. Por eso, cuando atravesamos alguna crisis, es un buen momento para reflexionar y pensar, bueno, tal vez sea necesario clamar al Señor, más, mucho más. Clamar a Dios como hizo el pueblo de Israel. Cuando hacemos esto, Dios obra con poder. Y ahí podemos también aprender a reconocer que Dios es siempre fiel. Amén. Siempre fiel. Él es siempre fiel, aunque nosotros no permanezcamos fieles, dice la palabra. Él siempre permanece fiel. Amén. Son buenos momentos para recordar. Alguna vez ya estuve así, o similar o parecido, y en esta circunstancia tuve paz. Paz en medio de la tormenta. Y en esta otra circunstancia Dios respondió mi oración, Dios contestó mi oración. Y en esta otra circunstancia llegó la provisión que necesitaba, algo inesperado, y Dios vino a mi vida en esa circunstancia. Oh, aleluya. Y también aprendemos en medio de las crisis a prepararnos para el futuro. Confía en Jehová, dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amén. Que este sea un año para rendir nuestros planes a Él, los presentes, los futuros. Que sea un año para rendir todas nuestras preocupaciones y nuestras dificultades a Él. Que sea un año en el que como pueblo y cada uno en lo individual confiemos más 100% en su dirección, y que aprendamos a depender completamente de Él. Amén. Como Gedeón, acuérdate, atemorizado y con dudas estaba, pero el Señor se sirvió de él para libertar a su pueblo. Amén. Así que en esta hora el Señor nos anima, nos alienta y nos exhorta en esta tarde a empezar el 2025 con fe y con propósito. Amén. Ponte en pie, iglesia, vamos a orar a Dios. Vamos a decirle al Señor: Señor, estamos todos de acuerdo en obedecerte a ti, en seguirte a ti, sabiendo que la bendición viene solo de ti. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, te damos gracias una vez más. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, por la historia de tantos hombres que tú dejaste plasmados en este libro.